Honorable Dr. Javier González Arangel Franco, Canciller de la República. Honorable Señora Elizabeth Couto Marín, Ministra de Comercio Exterior y Turismo. Honorable Señor Juan Carlos Castro Vargas, Ministro del Ambiente. Honorable Señora Teresa Vera, Viceministra de Comercio Exterior. Honorable Señora Noelia Pantoja, Viceministra de Producción y de Industria. Honorable Señor Harry Luna Córdoba, Viceministro de Minas. Honorable y amigo Dr. José Tan Pérez, Presidente de Campeche. Honorable Señor Carlos Tejada, Gerente General Adjunto de Costco Shipping Ports Shanghai, Perú. Honorable Señor Orlando Marchesi, Socio Principal de PwC, Perú. Honorable Señora Angelica Vestusa Matsuta, Presidenta del Perú. Queridos amigos y colegas del cuerpo diplomático, varios embajadores y embajadoras que están presentes, queridos colegas empresarios chinos presentes en Perú, distinguidos amigos de Campeche y invitados. Es un momento de gran emociones. Me permite hablar un poco más de 2 o 3 minutos. Buenos días a todos. Muchas gracias a Campeche por invitarme a este evento. En primer lugar, gustaría expresar mis condolencias más sinceras sentidas por el sensible fallecimiento de la señora Teresa Hope, fundadora de Campeche. Doña Teresa fue una famosa activista social peruana, una líder para los grupos chinos en el Perú y una exitosa reportera, sobre todo hace más de 50 años, cuando actuó de intermediaria para el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República del Perú. Eso conocida como la embajadora de la amistad entre ambos países. Ella ha contribuido enormemente a la promoción de los intercambios empresariales y la cooperación económica y comercial entre China y Perú. Al Congreso de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú le otorgaron galardones de honor por sus aportes a los lazos de amistad de ambos países. Tengo la certeza que la ardua labor de la doña Teresa Hope durante las décadas por la cooperación amistosa entre China y Perú están rindiendo frutos y creando beneficios para ambos los pueblos. Su alma y espíritu seguirán servidos de inspiración para continuar trabajando sin cesar y al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre China y Perú, así como por la amistad y la cooperación entre ambas personas. La historia siempre nos da lecciones. La ruta de la seda se comenzó en el año
200 antes de Cristo. Fue la red de intercambios más antigua entre las civilizaciones de Oriente y Occidente. Además, brindó prosperidad y vigor a las dinastías Han y Tang de China. Los viajes del explorador chino Zheng He a Occidente durante la dinastía Ming se realizaron 73 años antes de la navegación de Bartolomé Díaz de Portugal y 87 años antes de la Cristóbal Colón de España. Y su tripulación y embarcaciones eran 10 veces mayores a las de estos dos países. Sin embargo, las medidas de restricción para el comercio marítimo implementadas por la dinastía Ming no abrieron para el paso a la era de globalización económica. Desde 1565 hasta 1815, el comercio de camiones impulsó los intercambios económicos y mercantiles entre América Latina, Asia y Europa. Sin embargo, la monarquía española impuso los sistemas de permiso y hipoteca, lo cual limitó el libre comercio y provocó su declive. La historia nos ha enseñado que la apertura, la inclusividad y la interconectividad son maneras significativas para fomentar el desarrollo. Actualmente, el mundo, en los tiempos y la historia, están experimentando cambios sin precedentes. Sin embargo, la evolución hacia un mundo multipolar continuo, la globalización económica sigue perenne. Hacia un mundo multipolar continuo y la globalización económica sigue perenne. La comunidad internacional persiste en mantener la paz, la estabilidad y un gran fortalecimiento del Global South. Permanece firme. Siendo el país en desarrollo más grande del mundo, China está esforzándose arduamente para convertirse en una nación más fortificada y lograr la revitalización nacional a través de la modernización china. Durante el tercer foro de la Franja y Ruta para la Cooperación Internacional, el presidente de China, Xi Jinping, recalcó que China no solo busca su propia modernización, sino que pretende alcanzar la modernización en común de todos los países, que incluyen aquellos que están en desarrollo. Las temáticas de APEC 2024 en el Perú son empoderar, incluir y crecer. Se impulsará el crecimiento inclusivo y interconectado mediante el comercio y las inversiones. Cabe señalar que la cooperación fructífera entre China y Perú es la mejor representación de estas prácticas. La cooperación económica y comercial entre ambas partes ha generado resultados favorables para las empresas y los pueblos de los dos países. El mes pasado se cumplió el 14º aniversario
de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre China y el Perú. De acuerdo con las cifras de la SUNAT, las exportaciones peruanas a China se han incrementado con 305.9% en los últimos años, con una tasa de crecimiento anual de 3.2%. China ha sido el primer socio comercial y principal mercado de exportación de Perú por 10 años consecutivos, mientras el Perú es el cuarto socio comercial y el segundo destino de inversiones más importantes de China en América Latina. China ha invertido más de 30.000 millones de dólares en el Perú en diversas áreas como minería, electricidad, infraestructura, entre otros, ofreciendo una gran calidad de oportunidades de empleo y haciendo contribuciones notables al desarrollo económico y social de Perú y la mejora de la vida de su pueblo. En 2023, las importaciones y exportaciones entre China y el Perú abarcaron el 31.6% del comercio exterior de Perú, lo cual sobrepasó el volumen comercial combinado de los siguientes 3 socios comerciales más importantes del Perú: Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil. Esos 3 socios tienen que acelerar sus pasos de inversiones y incrementar comercios bilaterales con Perú. Vamos a tener una competición positiva, justa. China es el aportante principal de su superávit comercial internacional de Perú. Los artículos no tradicionales de Perú también se han visto favorecidos por el TLC y comenzando a entrar a miles de hogares chinos. Ahora, el Perú es un mayor proveedor de plántanos y pautas de China. Además, la quinoa, la maca, las uvas, los productos de alpaca, entre otros, también son muy comprados en China. Cabe resaltar que el megapuerto de Shanghái ya es muy conocido en Perú y su contribución a la construcción avanza a un buen ritmo. Una vez terminado, este proyecto se convertirá en una nueva apertura de Perú al mundo y creará más oportunidades para el desarrollo económico y comercial. El puerto de Shanghái establecerá una nueva imagen de alta tecnología y protección ambiental ecológica, y se convertirá en una muestra de espíritu abierto, verde y limpio de la iniciativa franca y la ruta. El mercado chino por sí mismo es enorme, con un total de importaciones de 2.55 billones de dólares en 2023. El acuerdo de Shanghái, siendo construido al 100% por la inversión privada, es una llave de oro para que el Perú abra un mercado asiático, especialmente chino,
puerta para que Perú atraiga inversiones internacionales. Sus intereses de inversión deben contar con garantías políticas sólidas. Está en buen camino. Gracias al gran esfuerzo, especialmente del canciller, las autoridades competentes de Perú. Me gustaría agradecer sinceramente a amigos de todos los sectores de Perú por su sincero apoyo. Con un enfoque general de Perú, podemos saber que varias empresas constructoras chinas llegaron al Perú para participar en proyectos de construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, terminales portuarios, puentes, colegios, hospitales y redes hídricas, haciendo contribuciones significativas al desarrollo de infraestructura al país. Déjenme contarles que las empresas chinas en el extranjero complementaron proyectos valorizados en más de 160 mil millones de dólares y suscribieron contratos que alcanzaron un valor de 260 mil millones de dólares en 2023. De las 17 empresas constructoras que fueron incluidas en la lista Fortune Global 500, 13 son de China. Las empresas chinas han demostrado tener un rendimiento integral excelente en gestión tecnológica y otros aspectos a nivel mundial. Era de esperar que estas empresas chinas se desarrollen rápidamente en Perú. Ni siquiera si es necesario recurrir a la competencia desleal. Estas empresas llegaron al Perú con el fin de la construcción, no destrucción. Les pedimos que trabajen conforme a la ley y se opongan rotundamente a repetir los errores historiales de corrupción en este mercado. Al mismo tiempo, las empresas chinas que invierten en Perú deben ser tratadas de forma justa, equitativa, abierta e inclusiva. Y aquellos individuos con una perspectiva anticuada que prestigian a las empresas chinas deben abrir su mente y reconocer la realidad. Evitar dañar la sincera colaboración y ganancia compartida entre China y Perú. Y dejar perjudicar la buena imagen abierta e inclusiva de Perú. Actualmente, ¿cuántos países y empresas del mundo invierten en infraestructura y interconectividad? Honorable doctor González Palanchier, querido canciller, siendo invitado como expositor principal hoy, usted ha trabajado mucho para promover la asociación estratégica integral entre China y Perú, y quisiera expresarle mi agradecimiento desde el fondo de mi corazón. Aprovecho esta oportunidad para hacer su conocimiento, así como informarles a la señora ministra de Comercio Exterior y Turismo
y la 7ª Exposición Internacional de Importaciones de China, CIIE, se llevará a cabo en Shanghái del 5 al 10 de noviembre de este año, con una conexión exacta con la semana de APEC Lima. Y constará del pabellón integral de país, pabellón de negocios e empresas, foro internacional de Huchao, actividades de apoyo promocional y actividades de intercambios culturales, etc. El gobierno chino invita especialmente al Perú a participar en el pabellón integral de países para que promueve los avances de su crecimiento, su entorno de inversiones, sus sectores más destacados y sus productos más distintivos. Yo luego transmito la invitación formalmente. Aparte, China brindará todas las facilidades al Perú para su participación en la Feria de Importación en Shanghái. Y también invitamos a todos los sectores del Perú a formar parte de las actividades de la exposición. Damos bienvenida a la mayor exportación. Por ejemplo, damos la bienvenida a la mayor exportación de diversos y valiosos productos peruanos al mercado de China. Para finalizar, la cooperación práctica entre China y Perú es de beneficio mutuo y ganancia compartida. Ha superado y superará las pruebas del tiempo. China y el Perú se embarcan juntos en un buque de futuro compartido y el Océano Pacífico. Esperamos que ambas naciones puedan trabajar unidas, superar las turbulencias y navegar juntas hacia un futuro brillante. Deseo pleno éxito al evento de hoy. Muchísimas gracias. Agradecemos por el mensaje del excelentísimo señor embajador Song Yang. Y a continuación vamos a tener nuestra intervención central, que estará a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Javier González Olechea Franco, a quien vamos a conocer brevemente con su perfil profesional. Él es un porfiado amante del Perú, PhD en Ciencia Política, experto en Gobierno e internacionalista. Licenciado en Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica Argentina, posgrado en Administración de Gobierno por ENA de Francia, con excelencia, examen filosófico, doctoral con excelencia, PhD summa cum laude en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano, Argentina, exalumno de los cursos para director independiente de Centrum y EADA. Ex asesor de los despachos de trabajo, PCM, Interior y Energía y Minas, con 10 años como directivo privado. Ex catedrático en San Marcos de la Academia Diplomática de la Universidad de Lima y del CAE. Materias ofrecidas han sido Ciencias Políticas, Teoría del Estado, Filosofía Política, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público. Con 20 años como directivo internacional en la OIT, en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Italia, México, Suiza y Perú. Más de 500 conferencias en foros globales, regionales y nacionales. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, autor del Perú como Destino, una visión del país, autor de un libro sobre pueblos indígenas y tribales, publicado en un mes, autor de una novela y de un poemario no publicados,
La era disruptiva, un diálogo con los dioses, libro por finalizar, ex columnista regular del comercio, la Feria de Panamá en International Press, en español para Japón, autor de los lineamientos de la política exterior reforzada, diciembre 2023, y ha recibido diversas condecoraciones, entre ellas Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Cruz, Orden del Mérito Civil del Servicio Diplomático de la República, John Paz Soldán en el grado de Gran Cruz, Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el grado de Gran Cruz, actual canciller del Perú. Para nosotros es un gusto entonces contar con su presencia y recibirlo con el aplauso que merece al doctor González Olaya. Bienvenido. Muy buenos días. Señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Elizabeth Latreos, señor Ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, excelentísimo señor embajador y amigo de la República Popular China, Song Yang, señoras y señores embajadores acreditados ante el gobierno del Perú, apreciado José Javier, permítanme, señores viceministros, permítanme evocar la presencia de los queridos amigos, el doctor Raúl Ferrero Costa y Juan Carlos Matios, hasta hace muy poco, ministro de Comercio Exterior. Señoras y señores, gracias, Campeche, por fortalecer la relación económica y comercial entre ambos países. Todos los presentes conocemos las cifras del intercambio comercial, de las inversiones y de lo que nos une a los gobiernos y especialmente a los empresarios. Como se dijo, también lo fui. Tuve 2 empresas que prosperaron, pero primero aprendí a quebrar. Quebré una de ellas y pagué los impuestos. Sé lo que es invertir y por eso, como uno de los fundadores del Movimiento Libertad, soy un porfiado amante del Perú y creyente absoluto que no se genera riqueza sin inversiones. Es más, la humanidad no sería humanidad sin las empresas. El Perú no sería lo que es sin los empresarios. Desde el más pequeño que sueña con crecer con un pequeño capital y aquel que careciendo de capital sueña con obtenerlo para crecer. Conociendo todas las cifras, mi intervención programada para 30 minutos, quiero en ella enfatizar una óptica distinta y ofrecerles lo que yo siento y pienso respecto a China y al Perú. Aquellas cosas que nos unen y que nos singularizan en el contexto de la historia de la humanidad. 2 grandes culturas, varias veces milenarias, y en el caso de China es el Estado con 6.000 años de historia más continuo como Estado, salvo un paréntesis que no hay que recordar, de menos de 200 años. En el caso del Perú, también 6.000
3.000 o más años de historia. Recordando que cuando en ambas civilizaciones sabíamos usar las aguas, gestionar la hidráulica, crear nuevas rutas, surcar los mares, entonces con grandes embarcaciones en China y nosotros, con los conocidos caballitos de Totora, recordando que el primer gran almirante del Perú fue Túpac Yupanqui, antes que llegaran los españoles a nuestra tierra, todos somos mestizos, y que descubrió también con Isabel de los Mares, buscando la ruta, las Islas Marquesas, a principios del siglo XVI. Pero muchos años antes, cuando otras civilizaciones, la etrusca, por ejemplo, cuna de lo que admiramos todo en Florencia y en la Toscana, 800 años antes de Cristo. Y tanto China como el Perú ya habían creado importantes ciudadelas. Habían fomentado China en su intención con más de 9 millones de kilómetros cuadrados y más de 14 fronteras y con una pluralidad étnica en su interior más numerosa que la que confluye en la Unión Europea actual. Supo primero conquistar su territorio e interpretando una de las máximas en el arte de la guerra de Sun Tzu, controlarlo hasta el límite de sus fronteras. Quien no controla sus fronteras está condenado a perderlas. Máxima número 19, si la memoria no me falla. Entonces, tenemos pues de qué enorgullecernos tanto China como el Perú. Cuando 2000 años antes, o un poco más, las culturas mesopotámicas se desarrollaban, nosotros ya teníamos importantes restos arqueológicos que demostraban, hoy descubiertos, que eran pequeñas ciudades imperios, en donde cultivábamos el amor por nuestros fallecidos, en donde habíamos 3000 años antes de ello practicado la policromía en la cerámica, como lo hizo también en 2 o 3 ocasiones 2 dinastías chinas, la policromía en los tejidos, el arte de cubrirse, de procurar el calor y también el dominio del hierro, del fierro y posteriormente de otros metales de forma milenaria. Eso es para mí, como canciller de la República, lo más resaltante que nos une respecto a nuestros pasados. Porque además, en esas rutas creadas en las tierras, cada uno le llamó de manera distinta. En las culturas preincaicas y en el Incario creamos los tambos.
ellos también dominaron sus rutas con los tambos, cuyos nombres no conozco en chino, para poder hacer las postas. Varios años, quizás 1000, 2000 años antes que los propios oráculos, que eran paraderas y eclesias en la tierra helénica, para que antes, en las famosas guerras que encontramos narradas supuestamente en forma de mito en la Ilíada, China y el Perú ya lo había hecho. Y esto lo resalto con orgullo, porque además de nuestras comunes o similitudes en materia de la tradición, siempre ambos países valoramos el emprendimiento. Hoy, 550 o 600 millones de chinos viven en las grandes ciudades. Posiblemente el resto todavía en el campo, interconectados, pero cultivando la tierra y esperando que sus culturas ancestrales se mantengan vivas, como yo también lo espero respecto a las nuestras, que por lo menos albergamos 50 o más en nuestro maravilloso país. Pero nos unen también, obviamente, los intereses y una vocación de paz. Una vocación de paz porque cuando acotadas 50 naciones fundadoras de las Naciones Unidas, hoy son 193 naciones, tanto China como el Perú, suscribimos la Carta de San Francisco, fuente y valor de toda procura de la paz y seguridades internacionales. Desde hace muchos decenios, nosotros conjuntamente, como lo sabe el embajador de la República Popular China, procuramos la paz y la seguridad internacionales. Y lo hacemos en el estricto apego a las normas del derecho internacional, respetando obviamente la soberanía conforme cada uno la interpreta y que también es el derecho reconocido en el marco de muchos tratados internacionales. Pero como cuando inauguramos el año chino, y lo invité sorprendiéndolo a mi querido embajador, después filmando un TikTok, manteniendo las formas oficiales de comunicación de la Cancillería peruana, pero adicionando otras nuevas para llegar a las juventudes. En una de ellas alcanzaron más de 1.200.000 vistas. Y estamos en plena campaña a los efectos que se conozca que esto restante aquella institución que me enorgullezco, bicentenaria por sus valores, de dirigir con un equipo absolutamente profesional, en el cual también se encuentran alumnos de la Academia Diplomática. Yo aprecio, como lo dije en la inauguración del Parque Chino en Miraflores, aprecio mucho, valoro mucho algo que se llama tradicional y desgraciadamente le hemos dado a esa palabra una connotación negativa.
desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. Aprecio especialmente cómo en China se valora, se custodia, se apapacha, se abraza a sus mayores, a sus amos. El aprecio cotidiano de los chinos respecto a sus padres y a sus abuelos es digno de admiración. Yo quisiera que recordemos que no somos nada si no fuera por quienes nos dieron la vida. En adición, obviamente, la relación peruano-china supera lo comercial y lo histórico mediato o de muchos años atrás. Porque cuando vinieron en condiciones indignas los primeros chinos traídos por contratos forzosos a trabajar en el Perú, testimoniado de una obra ejemplar de Fernando de Traseguín, pero gracias a ellos hoy hay una porción importante de peruanos que tenemos ancestros chinos. Los chinos en el Perú no se sienten chinos. Tienen ascendencia china, obviamente, pero están tan compenetrados con nuestra tierra que nos ofrecieron, además de su cultura y gastronomía milenaria, la adaptación hasta de sus propios nombres. Se llaman Jorge, se llaman Juana, se llaman Susana y siguen siendo dependientes con sus apellidos chinos, honrosamente dependientes por sus apellidos chinos. En adición a esta asociación estratégica común, obviamente es importante fortalecer todo lo que se pueda hacer y más para tener más infraestructura, recibir más cooperación en la medida que sabemos perfectamente, y China admira al mundo, de cómo gestiona la tecnología, la inteligencia artificial, como en poco tiempo, o en tiempo récord, crea puentes por encima del agua y supera toda imaginación, sabiendo que además, en tiempo cada vez más corto y en costos cada vez menores, las computadoras y los robots chinos se superan a sí mismos hoy en un promedio de 18 meses. En 18 meses. Algo admirable. Por eso que en esta transición de una era de cambios a un cambio de era, la era disruptiva, así la entiendo, sobre ella escrito y sobre ella expongo, creo que nos presenta grandes oportunidades, adicionales oportunidades, si entendemos exactamente cómo se está conformando el mundo presente y futuro. Desde el punto de vista empresarial, y tuve la oportunidad en mi reciente viaje a los Estados Unidos de forma oficial, en una conferencia ofrecida en la Universidad Internacional de la Florida, y atendiendo una pregunta, las empresas también tienen que tener una visión disruptiva. En cada línea de trabajo tienen, considero, que tener un conductor tech. Esto es, que esté un paso adelante para ver lo que sucede en el mercado, porque en esta transición a la era disruptiva, lo que prima y se potencia es obviamente el viejo darwinismo social. La teoría, y no ofendo a nadie, de los espermatozoides, hacer cada vez más, con menos recursos, con menos personas, con menos trabajo, con menos oportunidades, con menos dinero. Y genera obviamente nuevos bolsones sociales, que son los neoexcluidos y los neoanalfabetos. Y como
como la ciencia no tiene límite, la nueva generación, en el fenómeno más disruptivo que hemos conocido desde esta transición, el coronavirus, quienes han nacido en la pandemia, los colonials, cuando posiblemente la inteligencia artificial supere la humana de manera autónoma, proyecto Matusalén, se podrá crear vida humana más allá de nuestras creencias en las Sagradas Escrituras, según las interpretemos las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Finalizo también en un acto de reverencia al pensamiento y a la forma como interpreta China los tiempos. Los tiempos en China, más allá de los calendarios, no son los tiempos de Occidente. Son los tiempos que miran con profundidad el largo plazo. Y así lo entendemos si hemos algo leído de Confucio. Y respecto a él, y para variar en una cita anterior, con motivo del Año Nuevo Chino, he encontrado en el gran referente y pensador Meoncio del siglo IV a.C. una muy clara definición de cómo Confucio entendía el amor. A partir del amor se aman las familias, algo que a veces hemos perdido en el Perú. A partir de las familias se ama la sociedad y a partir de estas se despliega el amor a todos. El Perú es un país fragmentado, en donde la palabra el amor en la sociedad prácticamente ha desaparecido. Y hemos olvidado que antes, en el pleno Incario, teníamos reglas de solidaridad, de cooperación, que reflejaban el espíritu de culturas anteriores. Hoy se insulta por doquier. Hoy, y no me refiero a ninguna circunstancia política del gobierno del cual formo parte, se miden las honras de una manera irresponsable. Apreciamos como gobernantes en la región o en el mundo se insultan. Se ha degradado la palabra y por ende el compromiso. Hoy se necesitan contratos con letras grandes, con letras pequeñas y con 40 abogados que las interpreten. Porque no basta estrechar las manos y decir, hemos acordado y lo vamos a cumplir. Desgraciadamente es parte de una nueva realidad a la que yo como canciller me resisto a aceptar. La palabra es la palabra, aún más está empeñada. Y frente, y por ello lo refiero, a las dificultades que muy generosa y diplomáticamente ha referido el señor embajador del Japón respecto al puerto de Chancay, el Perú tiene que cumplir con la suya y estamos haciendo todos los esfuerzos, no solamente en el Ejecutivo, todos los esfuerzos por allanar los caminos. El Perú se comprometió, hay interpretaciones,
exportaciones, fluyan mayores posibilidades de comercio, sino que fluya lo que ofrece siempre el Perú. Un país lleno de oportunidades, ya no es el mendigo de oro, perdón, el mendigo sentado en banco de oro, como lo dijo creo que García Calderón en francés hace 130 años, si no me equivoco. El Perú tiene ya realizaciones, tiene estabilidad jurídica, no distingue la inversión extranjera de la inversión nacional y tiene que mantener esta ruta a los efectos de, ya habiendo demostrado que hay un camino recorrido exitoso en gestión inflacionaria y demás, en líneas macroeconómicas, tener una política exterior que llamamos reforzada y que todo este esfuerzo se encuentra dentro de un eje determinado y que fue sustentado en el Congreso de la República a pocas semanas de asumir en el marco del eje 10. No, la Cancillería da pasos sin prever primero los escenarios, sin calibrar los resultados y sin ofrecer las garantías necesarias. Y esto que se interprete en los efectos más amplios de todo lo que estamos atravesando en la región de América Latina. Yo saludo una vez más este tipo de encuentros y los aliento a cumplir cada uno con sus sueños y especialmente con sus compromisos entre los peruanos y con los chinos y viceversa. Y que sepan todos que Torre Tagle es una institución bicentenaria. Somos un país en vía de desarrollo, pero somos una potencia diplomática con capacidad de propuesta. Y así lo hemos hecho en Naciones Unidas y así en los últimos 60, 80 o 100 años han sido recogidas nuestras iniciativas en distintos instrumentos internacionales. Y Torre Tagle está al servicio de todos los peruanos en el entendido que todos buscamos la procura, en primer lugar, de la salvaguarda de los intereses sagrados del Perú y, en segundo lugar, que todas nuestras políticas exteriores estén orientadas a incrementar las posibilidades para más y mejores oportunidades para nuestros connacionales. La política exterior no se sirve de sí misma. Es una manera de custodiar como la primera línea de defensa nacional nuestras fronteras, nuestros intereses permanentes, pero también, y obviamente en la misma categoría, servirlos a